Hola intervidentes, Ono Crowley transmitiendo. Creo que nadie puede negar la polémica que la mera existencia de este filme creó en la gente. Muchos la esperaban con ansias, otros odiaban que existiera por el cierre que la tercera entrega hizo, y otros como yo estábamos en un punto medio. No sentía que fuera completamente necesaria por dicho final mencionado, y tenía miedo de que solo quisieran forzar una secuela más por la popularidad de la franquicia. Pero empecé a escuchar críticas muy buenas y me tranquilizaron un poco. Yendo por lo técnico, la película está dirigida por Josh Cooley, quien previamente dirigió dos cortos para Pixar llamados George and AJ y Riley's First Date. Yendo primero a la dirección, por un lado está bueno que agarraran a alguien que está experimentado con Pixar, pero a la vez era alguien que solamente dirigió dos cortometrajes. Pasar de dos cortometrajes a un largometraje era una posición algo arriesgada quizás. Por el lado de la escritura tenemos a dos guionistas acreditados. Uno es Andrew Stanton, quien viene desde la primera entrega de Toy Story dentro del guión e incluso en muchas otras películas de Pixar como Monsters Inc. y Buscando a Nemo. La otra es Stephanie Folsom, cuya carrera de guionista es muy reciente, o sea, este es su tercer trabajo recién. En cuanto al guión, me gusta bastante que pongan a alguien muy experimentado con la franquicia y con Pixar en general, pero que a la vez pudieran meter también a alguien que quizás no estuviera tan dentro de la misma y que se pudieran llegar a buenas ideas, es decir, tener una consistencia con Toy Story y todo lo que representa, y a la vez tener a alguien fuera de esto que pudiera dar quizás nuevas ideas. Así que, con todo dicho, comencemos. ¿Creo que la película es buena? Sí, es buena, pero vamos por partes. Eliminemos lo más obvio del camino. El dibujo y animación son tan espectaculares como Pixar nos tiene acostumbrados. Los escenarios, las texturas, los detalles grandes y pequeños, todo se ve espectacular y debe ser de los mejores trabajos animados que he visto en general. Incluso muchos elementos se veían extremadamente realistas y los personajes se mezclaban tan bien con los ambientes, en serio parecían juguetes reales. Viendo la primera película y esta, una detrás de otra, demuestra el gran salto en animación que tanto la franquicia como la empresa en sí ha logrado, y es algo que se merece destacar. Creo que en cuanto a dirección la película es muy buena, especialmente la introducción. Me encanta mucho que hay una parte de los títulos que está tan bien hecha, que es un plano súper largo, las transiciones estaban geniales. Me parece que en general el director supo usar bien las tomas para crear los ambientes necesarios, supo ejecutar bien escenas para que sean más divertidas o emocionales. Así que la verdad Cooley me sorprendió bastante en cómo pudo manejar un largometraje y más siendo de Toy Story. Tenía algo de miedo, como dije al principio, de que nada más habiendo dirigido dos cortometrajes y ninguno de Toy Story quizás sea demasiado para él, pero siento que lo llevó muy bien, así que sinceramente creo que deben darle roles así de grandes para otras películas a futuro y tenerlo en cuenta. Yendo a la historia, esta es quizás la película que más diferente sentí con las demás y va un poco de la mano con el conflicto de la misma. El conflicto se siente un poco más personal, por decir de una manera, y no parece abarcar tanto a la mayoría de los demás personajes, pero el conflicto se centra más en otro personaje en realidad. Por un lado, algo que me encantó de la historia es que toca puntos muy interesantes respecto a temas como los cambios, la dependencia, los límites de la vida de cada uno, etc. Y siento que fueron tocados de muy buena manera, dividiéndolos de diversas maneras para tener muchas perspectivas de los mismos, como Toy Story sabe, continuando con temas pasados e introduciendo otros interesantes que se mezclaron bien. Por el lado del entretenimiento, la historia es entretenida, es muy emocional, tuvo buenos chistes, en general es muy graciosa y la mayoría del cast nuevo funciona bastante bien. Y son personajes que en general son memorables, o al menos la mayoría. Lo que no me gustó quizás tanto la historia es que creo que la mayoría del cast más conocido de la saga y además los nuevos juguetes de Molly no destacaron mucho, no tuvieron un rol tan importante como pensé. Si la comparamos por ejemplo con la tercera película, que creo que es la que mejor implementa a los personajes en sí entre las cuatro, acá muchos se sintieron demasiado al fondo, solo con algún rol más cerca del final quizás, para no contar mucho, o que algunos ni siquiera tuvieron un rol importante, contaban algún que otro chiste y no hacían nada más. Como dije antes, el conflicto no parece que abarque tanto a todos los personajes y creo que en cierta forma eso afecta un poco que muchos no tengan ningún rol muy destacable. Esto sí se me hace un punto flojo en la película, ya que algo que estaba muy bueno de las entregas anteriores es que sabían cómo tener personajes centrales en la trama a la vez que los demás personajes tenían algo para hacer en la misma, teniendo así un buen balance entre ambas caras de la moneda. Y como dije antes, creo que la tercera película es la que mejor supo implementar a todos los personajes. Es entendible que la primera quizás no lo haga tanto porque tenía que presentarlos. En la segunda fueron bien utilizados, pero en la tercera siento que fue el punto donde la mayoría pudo brillar, incluso en pequeños momentos. Y piensen por ejemplo en el plan para escapar
escapar de Sunnyside. Vean cómo la mayoría de personajes, incluso con cosas más pequeñas que otras, llegan a aportar algo, no están simplemente en el fondo, sino que todos tienen un objetivo en común y todos tratan de aportar como les es posible. Eso está bastante bueno, esa película supo implementar bien a todo el cast, pero tratemos de centrarnos en los personajes más presentes dentro de la película, a ver cómo funcionan estos. En cuanto al dúo principal de Woody y Buzz, siendo primero por el vaquero, creo que él es de lo mejor de esta película en general. Siento que el personaje es muy interesante, ver cómo fue evolucionando con los años y cómo incluso acá sigue evolucionando de a poco. Es un personaje que se volvió tan interesante y la cuarta supo explotarlo muy bien. Siendo por el lado de Buzz, siento que él es de los personajes que menos me gustó. Y eso que en las tres películas anteriores me gustó bastante. El problema acá es que lo hicieron más tonto para darle más comedia. Y siento que este personaje puede dar comedia sin necesidad de hacerlo más estúpido. No vi el sentido realmente de eso y lo hizo un poquito más insoportable. Porque esto también va de la mano con un chiste recurrente que le dieron, el cual no solamente no me dio tanta risa en sí, sino que además no va con su personaje en el punto en el que está. Es un tipo de chiste que hubiese funcionado más quizás en la primera película, pero ya en la cuarta película y con dónde está el personaje, siento que el chiste no funciona. Siento que eso hizo que perdiera parte de la gracia, que no encajaba para nada con este personaje ahora. También tenemos el regreso de Bo Peep, quien es una figura muchísimo más presente de que lo que eran las otras películas, y siento que ella también es de lo mejor de este filme. La verdad, si comparamos lo que era el personaje antes y lo que era ahora, la forma en que evolucionó, la forma en que quiso hacer cambios por sí mismo el personaje y todo, siento que es muy interesante, tiene conflictos mejores que antes, que era más un personaje de fondo entre otros, pero acá es un personaje con personalidad, acá es un personaje que tiene conflictos, que va evolucionando, que se debate cosas, así que aunque tenía dudas al inicio, me alegra mucho que haya vuelto el personaje y no sé si va a haber tu historia en el futuro o no, pero si llega a verlo, quiero que ella esté mucho más presente, la verdad. Y créanme que si me preguntaban cuál quería que fuera el futuro de ella, solamente viendo las dos primeras películas, hubiese sido que quedara en el fondo o que ni apareciera, y la tercera ni siquiera está excepto por una mención. Del nuevo cast, como dije, la mayoría funciona, son muy divertidos, muchos aportan cosas a la trama y demás. Hay algunos como Duke Kaboom, que siento que son de lo mejor, no solamente porque son graciosos, sino porque supieron aportar bastante a la trama, están muy presentes. Otros como Doc y Bonnie tienen esto igual, son muy divertidos y aportan cosas, pero tienen un pequeño problema, que pasa con otro personaje también en la película, que es incluso más secundario todavía, que es que hay cierto punto en la historia donde terminan sin aportar nada, donde quedan simplemente en el fondo con los demás personajes. Y estoy diciendo que todo el tiempo tienen que hacer algo, pero hay un punto incluso en el que me olvidé por pocos segundos que estaban ahí, porque no estaban haciendo nada, estaban simplemente yendo con el grupo detrás de ellos y ya. Y está bueno que cuenten chistes en el medio y todo, pero hubiese estado bueno que trataran de implementarlos aunque sea un poco más, viendo que los conocemos menos y teníamos que tratar de construir más cariño por ellos acá. No fueron malos Doc y Bonnie, fueron buenos personajes y tienen quizás el chiste más divertido de toda la película, pero es algo que sí noté en él y otros personajes más de la película, de los más nuevos específicamente. Yendo a la villana de la película, Gabi Gabi, siento que ella es muy buena. Aún así, Lotso sigue siendo mi villano favorito de todo Toy Story y hasta ahora ella sería mi segundo lugar probablemente. Siento que igual ella fue muy interesante, el conflicto que tiene va muy de la mano con todo el tema de la película y es un personaje con el que terminas agarrando cariño incluso cuando en otros puntos te costaba aceptar la idea, y siento que el camino desde odiar al personaje hasta querer que le vaya bien fue llevado de forma correcta acá. No se sintió forzado, al principio la idea pudo haber sido un poco rara, pero la película lo supo llevar bien, supo adaptarnos bien a la idea, así que en general es un muy buen villano, mi segundo favorito de todos, y la verdad siento que si Toy Story continúa después de esto, tienen que tomar notas tanto con ella como con Lotso para seguir siendo buenos villanos. Y quería dejar esta última parte para el final del video, y bueno, de lo que vamos a hablar es del final de la película. Mientras que en cuanto a la ejecución de dirección en sí está bueno y es emocional, plantea algo que puedo entender que sea muy divisorio para algunos, mientras que a otros simplemente les va a encantar. En mi caso, como dije hace un momento, en cuanto a aspectos técnicos está bien en la escena, está bien ejecutada. Es lo que ocurre en la escena lo que al menos a mí no me terminó de convencer. Hay un personaje que toma una decisión que no me termina de convencer, al menos no para ese personaje. Y he visto gente que le gusta mucho este final y lo respeto. Si te gusta, buenísimo. Me gusta de paz disfrutado que yo no. Porque aunque la decisión va bien con el tema de la película, que el personaje tome dicha decisión es lo que no me termina de convencer. Pero de vuelta, si te gusta el final, buenísimo, bien por vos. A mí no tanto, no creo que sea horrible, simplemente al menos por ahora no me termina de convencer.
En conclusión, ¿creo que Toy Story 4 es una buena película? Sí, por supuesto. Tengo mis problemas con ella también, pero creo que es una película entretenida, divertida, con momentos emocionales bien creados, una buena dirección, una animación increíble. Pero como dije, tengo algunos problemas con cosas de la estructura, algunos personajes y el final. Pero solo porque tenga problemas no significa que piense que es mala, simplemente la critico objetivamente. Si tuviera que rankearlas personalmente, esta quizás esté en el último lugar, pero no creo que sea mala. Incluso a alguien que le encante las películas de Toy Story, incluida esta, tendría que empezar a ordenarlas de alguna manera y una terminaría quedando a lo último. Pero simplemente porque esté en lo último no significa que sea mala, simplemente las tres anteriores me gustan más en comparación. Así que en cuanto a recomendaciones, sí, yo recomiendo que la vean. Si simplemente querés ver una película para pasar un buen rato, Toy Story 4 va a cumplir bien eso. Y si sos fan de la franquicia de Toy Story, también creo que te va a gustar. Y sí, aún con todos los problemas y todo, es una película que volvería a ver ahora mismo sin ningún problema. Creo que es una película muy disfrutable y divertida. Simplemente creo que es la que menos me ha gustado de la franquicia, pero eso no le quita lo buena que es. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Ono Crowley fuera.